Ahora vamos con el último tema de la jornada, un vivo que ya lleva 4 horas, más de 4 horas, 4 horas y cuarto, 4 horas 15 para ser más exacto, donde tenemos que ver de las últimas novedades del tema Trump, Maduro, Venezuela, Estados Unidos, y como siempre, de la mano de el querido Agustín Laje, junto con Carlos Rucauf. Un saludo grande a todos los que están por aquí por el chat, muchas gracias por participar. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de mi canal de YouTube. Ayer fue un día muy especial. Hubo un Festival de la Libertad en el Movistar Arena en Buenos Aires. Me tocó acompañar al presidente Javier Milei, siendo una suerte de telonero, brindando una conferencia corta, algunos minutos nada más, para darle ingreso a lo que fue la presentación de su nuevo libro titulado La construcción del milagro. Un evento donde concurrieron alrededor de 15.000 personas, otras miles se quedaron afuera. Fue una verdadera fiesta de la libertad, muchísima juventud, pero hoy ya me toca volver a Córdoba. Llegué hace un rato nada más a mi casa, esta cara de cansado habla por sí sola, pero aquí estamos para informarles, para continuar con nuestra cronología sobre la lucha contra el narcosocialismo del siglo XXI, con información fresca y con análisis precisos, acompañados de la mano de un clásico ya de los últimos tiempos en este canal, que es el doctor Carlos Rucauf. Tenemos información sobre un extrañísimo buque fantasma que anda merodeando en el Caribe Sur y que podría ser la clave de una posible estrategia de extracción de Nicolás Maduro. Te vamos a estar contando sobre esto y sobre mucha otra información de las últimas horas. Le quiero dar la bienvenida a Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, muy bien. Bien, bueno, yo adelantaba un poco, Carlos, una noticia que nos comentaban a su vez ayer de este buque que estoy mostrando en pantalla, que fue reportado por este portal especializado en noticias militares, Task and Purpose, donde nos hablan de un buque fantasma, un buque especial de los Estados Unidos que se ha detectado dando vueltas en la zona del Caribe. ¿Por qué esto es tan importante, Carlos? ¿Y por qué en todo caso nadie prácticamente está hablando sobre esto ahora mismo? O por lo menos no los Bueno, grandes medios de comunicación. en general no hablan de este tema porque desconocen la importancia, Mm, porque ha sido enviado, llegó hace 2 días, mm, casi 3, a la zona. Es un buque que se le llama fantasma mm, porque funciona, como ustedes ven con la imagen, no como un destructor, tiene la apariencia de un carguero, sí. tiene además un transponder, es decir, una señal que se le manda a los otros barcos, a las estructuras de vigilancia de Venezuela, donde aparece como un carguero y ese Mm, transponder se le cambia permanentemente, a veces hasta 3 veces por día la señal, para mm, que aparezca cuando se mueve, que es un barco que estaba ahí antes. Los norteamericanos tienen un salto de transponder entre 3 barcos en la zona. El mm, barco este es un barco que específicamente pertenece a las fuerzas especiales de los Estados Unidos. No es un barco sí. que dependa del comando de operaciones habitual, sino que tiene Mm, dentro de sí 3 secretos fundamentales para esta operación. El primero está lleno de mm. hombres de fuerzas especiales. Guau, Aquellos hombres que, recordemos, acabaron con Bin Laden. sí. Acuérdense todo lo que nosotros explicamos de lo que fue toda esa operación. Bueno, este barco, ¿qué es lo que hace? Se acerca a la costa, obviamente en Mm, forma nocturna, sí. descarga los lanchones de desembarco con las fuerzas especiales y sigue navegando. Mientras los va descargando, no para su navegación, es decir, el transporte se mueve y los va a Ujú, ir a retirar a una hora determinada de la madrugada en otro punto que ya tanto las fuerzas especiales como el mm, barco tienen acordado. No tienen que hacer ninguna comunicación entre la fuerza de desembarco y el buque que los descargó y que los va luego a recibir ya con las personas que hayan capturado. La mm, información que yo tengo es que no es solo Maduro, que es ujú, Maduro y Diosdado Cabello los objetivos que tienen que retirar. Que mm, obviamente esto puede ir acompañado de una maniobra de distracción que en realidad estaría en la misma orden de fase 2 del presidente Trump. El presidente ujú, Trump, al salir del 250 aniversario de la Marina de los Estados Unidos, dijo 2 cosas. Se acabó la operación marítima porque ya no hay más barcos. Acabamos de bajar la sexta lancha, la ujú, sexta narcolancha. Y dijo, además, saliendo de esa reunión tan importante, esta que vos ujú. estás mostrando en Sí, pantalla, con los esas jóvenes son las guardiamarinas imágenes detrás. de ayer. Ayer fue Eh, esto. exactamente, ayer dijo Ujú, entonces fase 2, ya no necesitamos
hemos bajado otra narcolancha, la sexta, lo que demuestra que el mar es nuestro. Ahora vamos a los objetivos de tierra. E inmediatamente de eso, inmediatamente de haber anunciado la fase 2, retiró de la negociación a Richard Grenell. Es decir, la información que vos citás de New York Times, lo que dice es no más negociaciones. Ahora, lo que Marco Rubio le entregó como plan operativo. Entramos en fase 2, una fase que implica un despliegue terrestre, contextualizada también como guerra o conflicto armado no internacional, recientemente en un memorándum de Trump al Congreso de los Estados Unidos, una nueva narcolancha destruida, hundida en las aguas del Caribe Sur. El conflicto se sigue acelerando, pero también se siente cierta impaciencia, o por lo menos eso es lo que da a entender el New York Times en esta nota que tiene pocas horas. El New York Times está publicando cada vez con más frecuencia sobre el conflicto con Venezuela. Empezó publicando con cierta timidez cada ciertos días, ahora lo está haciendo muy frecuentemente. Y esta es la última nota al respecto. Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela, quitó a Richard Grenell del medio, que era el encargado de la Casa Blanca de llevar adelante una suerte de negociación diplomática. Se terminó cualquier tipo de vía diplomática, solo tiene sentido ahora una salida militar, y por eso también todo ese despliegue militar en las aguas próximas a Venezuela. Lo interesante de esta nota, que es una nota larga, es extensa como prácticamente todo lo que publica The New York Times al respecto, lo más interesante es que pintan a un Trump frustrado. Dice The New York Times que está frustrado porque sus presiones no estarían provocando los efectos esperados en el tiempo que Trump tendría previsto con esto. Yo no sé si esto es verdad o no es verdad. También No, yo recordemos que The creo New York que Times... New York Times tiene siempre, Sí, es un vocero, digamos, woke, es un sí, vocero claramente del ala más progre de los demócratas, y claro. estuvo haciendo mucho, digamos, meloneo a esos Sí, sectores de la sociedad norteamericana sobre Venezuela, en notas que parecían notas pagadas. sí, Hemos hablado ya de esto sí. en la emisión anterior que hicimos. Por de pronto yo no titularía suspende, yo titularía cancela la Cancela, estrategia cancela. diplomática. Pero ya te voy a hablar de que Mm, Grenell puede mm, tener un plan mm, posterior cuando al final de esta transmisión les contemos un instante lo que sería la fase 3, la fase mm, posterior a esta fase 2. Pero ahora Grenell no se puede mover más, no está autorizado ninguna comunicación más con Venezuela, ahora mm, es acción, ahora es acción. Es el momento mm, de avanzar con la maniobra de extracción y con la maniobra de bombardeo ujú, quirúrgico a depósitos mm, de fentanilo y cocaína o a ujú, objetivos militares si en mm, algún momento Venezuela, alguna de las dos cosas, la incursión terrestre por extracción o ujú, el bombardeo a depósitos de droga, tiene un intento militar de resistencia. En ese caso, habría una ujú, acción de los F-35. Serán los drones Reaper que están en Puerto mm, Rico los que hagan el bombardeo quirúrgico, y será mm, seguramente una combinación de 3 operaciones posibles para extraer mm, a Maduro y a Cabello. Una la acabamos de contar, que es el navío especial, el mm. navío con transporte que se mueve, el Sí. navío que lleva dentro de sí a las fuerzas especiales. Segunda operación posible viene de Guyana, con las Ujú, tropas aerotransportadas que están ubicadas en Guyana. Tercera operación puede venir del mm, Iwo Jima. El Iwo sí. Jima hay 2 naves que lo acompañan. De las 6 destructores que hay, 2 son como el Iwo Jima, pasibles de armar desembarco anfibio. Cuando vos das vuelta la imagen Mm, del Iwo Jima, ya la hemos mostrado muchas veces, sí. del otro lado, en la cola del Iwo Jima, ves lo que es la salida de los lanchones de desembarco. Esos mismos lanchones de desembarco que mostró el Comando Sur en el video que mostramos la última vez Sí. cuando mostramos los entrenamientos en Puerto Rico, había lanchones de desembarco del cual bajaban las tropas de invasión. Estos 3 operativos pueden ser en cualquier momento intercambiados. Mm, Venezuela no sabe cuándo va a ocurrir, mm, saben sí que va a ser de madrugada. Es mm, decir, me da la impresión de que están tratando de que cada vez duerman menos a la noche. Y ujú, finalmente, una cosa sumamente importante, ujú, esta ujú, nota que le manda al Congreso el presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe ujú, de las Fuerzas Armadas de una guerra contra un enemigo no internacional, ujú. tiene una duración operativa de 90 días. Exacto, Entonces, exacto. esto Eso es sumamente importante, porque esto pone un deadline.
Eso lo habíamos comentado en nuestra última transmisión. Son 90 días como límite porque si no, Trump tiene que recurrir al Congreso buscando la aprobación de una extensión de esa cantidad de días. Así que habría un deadline de 90 días, 3 meses. Tenemos casi 7.000 personas en vivo. Les invitamos a que nos dejen su me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Usen también la herramienta del chat para contarnos desde dónde se están conectando. Queremos saber desde dónde nuestros seguidores están apoyando estas transmisiones y están apoyando al pueblo venezolano que quiere ser libre. Además, usen el super chat. Vamos a estar leyendo los mensajes que ustedes nos dejen en super chat al finalizar esta conversación y te vamos a contar la fase número 3. Estamos empezando fase número 2, pero Carlos Ruskauf ya tiene información sobre en qué podría consistir la fase número 3 muy pronto en esta lucha contra el narcosocialismo del siglo XXI. Te muestro, hablando del Iwo Jima, Carlos, que el Comando Sur ha publicado hace pocas horas en su cuenta de X otro video de estos que venimos mostrando en cada una de las transmisiones. Hay algún video nuevo donde muestran los despliegues militares en las aguas del Caribe Sur. En este caso tenemos a los aviones de caza Harrier en un video de unos 30 segundos que es impresionante. Miren esto. Ahí está, el Comando Sur con sus habituales videos ya, donde muestra su potencia militar frente a una Venezuela que no le llega ni a los talones, ¿cierto, Carlos? Por supuesto, pero además esto se hizo con munición real. Ujú, Habitualmente cuando vos haces entrenamientos, trabajás con munición, para llamarlo, para que entienda todo el mundo, de fogueo, no son de fogueo, pero digamos, no son municiones que van a abatir ujú, objetivos en el mar o en la tierra. Cuando vos ves esas explosiones, es ujú. porque han colocado antes bidones de combustible, que son los Ah, objetivos con los que tienen que lidiar los aviadores. Ustedes imagínense la puntería que hay que tener para un avión en Mach 1 poder tirar mm. impacto sobre un barril que está flotando en el agua, ¿no? Estamos demostrando una eficiencia de estos jóvenes aviadores, todos muy jóvenes, que han logrado este objetivo, pero que no son la carta central de la Mm, operación de la que estamos hablando. Recordemos, dijimos que 3 sectores de comando, mm, los drones, para que acá no aparecen, para ujú, bombardear quirúrgicamente los depósitos de drogas, y sí, estos que estamos viendo son lo que se llama el techo aéreo, son los que, si ujú, hubiera una reacción aeronaval venezolana, atacarían a esa reacción no como barcos o aviones ujú, de una nación, sino mm, como barcos y aviones que defienden una banda de narcotraficantes. Siempre hay que entender esta estructura jurídica sobre la que permanentemente nos aclara tanto Trump como Marco Rubio, ¿no? Es un ataque a una estructura de delincuentes que son un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y ujú, cuando agarren a Maduro y a Diosdado, los mm, agarran no por ser políticos, mm, sino por haber sido pedida su captura por un gran jurado de Manhattan. Siempre repite eso la estructura norteamericana, es decir, actuamos legalmente. La última vez que Donald Trump informó al Parlamento, al Capitolio, de una acción militar, fue una acción militar contra una nación, fue contra Yemen. sí, sí. Hablando de ataques, Reuters también informó el día de ayer a la tarde que se advierte un posible ataque contra la embajada norteamericana en Caracas. Bueno, lo que dio a entender el presidente de la Asamblea, el señor Rodríguez, es que habría la intención de hacer un ataque de falsa bandera, perpetuado, él dice, por la extrema derecha en Venezuela. Yo no sé cuál será la extrema derecha en Venezuela. Son fantásticos. Miren, les cuento, esto no Sí. es una Ujú. versión, esto es información A ver. absolutamente chequeada. Primero, Mm, es muy interesante que en el comunicado de Jorge Rodríguez mm, firma como jefe negociador. Atención a esto, ajá, no firma como presidente de la Asamblea. Se ujú, pone en yo soy el que puede solucionar este problema. Hace mm, rato que, impulsado por Rodríguez Zapatero y por el presidente de España, recuerden que por mm, ahora, Edmundo González Urrutia está en territorio español, exiliado, por ahora. Vamos a hablar de esto mm, en la próxima emisión cuando hablemos de la fase sí, 3. sí, En esta fase 2, lo que está absolutamente claro es que Jorge Rodríguez les dice, yo quiero seguir negociando, no me saquen a Grenell, por favor. Y claro. miren, si quiero negociar, que le cuento que la derecha va a atacarlos. En realidad, quien iba a atacar la embajada norteamericana era la banda parapolicial y paramilitar de Diosdado Cabello, que Ujú, tenía la información
de que ahí estaba Corina Machado. Miren, hay un desliz de hace 3 o 4 días, yo ahora no tengo el video, pero seguramente lo podremos pasar la próxima vez, Sí, donde sí. Diosdado Cabello dice, yo le digo a Corina Machado que sé que está en una casa grande y que la vamos a ir a buscar. Bueno, la casa Ujú. grande es la embajada de los Estados Unidos, es una inmensa embajada, una de las embajadas más grandes que yo he visto, mira que he visto Mm, muchas, es la embajada norteamericana en Caracas. Ahí, en algún rincón de esa embajada que no tiene una sí. representación diplomática oficial, está en este momento en manos de Suiza, pero que tiene adentro todo lo que tiene que tener una embajada norteamericana, Marinis Sí. incluido. Esa embajada era el lugar donde iba a ir a buscar con los parapoliciales este Mm, mamarracho de Diosdado Cabello a Corina Machado. Es muy interesante cómo Jorge Rodríguez muestra el desplazamiento de fuerzas de seguridad sí. para proteger la embajada de los Estados Unidos como parte de este Mm, mamarracho que intentan, que es hacer la transición ellos. No claro. va a permitir Trump una transición en manos de los mismos que están Ujú. gobernando Venezuela. Carlos, ¿vos pensás que todavía sigue siendo plausible este ataque a la embajada de Estados Unidos o esto quedó totalmente desactivado? No, yo creo que justamente lo que hace Jorge Rodríguez con esto Mm, es decirle a Diosdado Cabello no me compliques la vida, ujú, porque además imagínense si mm, ya Trump los tiene en la mira, está con el cuchillo entre los dientes, si le dan una excusa de esas características, la claro, situación se claro. convierte en algo mucho más dramático de lo que estamos viendo. Bueno, ya sería Diosdado no es seguramente una lo persona normal, ¿eh? sí, Diosdado es un hombre que el fiscal general de Chile lo tiene encartado, lo tiene acusado de haber mandado a matar a un ciudadano de sí. Venezuela que estaba en Chile y que le encargó la tarea al tren de Aragua, ese mismo tren Mm, de Aragua que hace un tiempo decían que no existía, que luego dijeron que lo habían desarmado, no se mm, desarmaron una cosa que no existía, y que ahora mm, dicen que quédense tranquilos que nosotros controlamos la frontera, y si controlan la frontera hasta tal punto que, como ya lo contamos, cuando se hunde una narcolancha van y le dicen a la gente del pueblo donde murieron los chicos que contratan los narcos, no se puede hablar porque esto no ocurrió. Y es muy importante además decir cómo así se destruyó la pesca. ujú, Puertos pesqueros mm, quedaron en manos del tren de Aragua y son puertos de salida de droga hacia mm, Trinidad y Tobago o hacia otros puntos de contacto. Y te sumo algo que no sí, apareció en ningún medio. Ya mm, están en operaciones en la zona de esta ujú, estructura militar ujú, norteamericana barcos y aviones franceses y holandeses. sí, Recuerden que en esa zona hay lo que se llaman las posesiones de ultramar de estas dos sí, naciones. Estas dos naciones están en el operativo porque desde esas posesiones de ultramar iban a Francia alijos de droga que vendía también la estructura del cártel Los Soles. Así que no está solo Estados Unidos ujú, y en días próximos mm. vamos a ver seguramente algún otro país que se sume. Si Diosdado Cabello cometiera esta estupidez de enviar a su grupo parapolicial a atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas, ese sería, a mi juicio, el momento en que Trump toca el botón para ingresar en Venezuela y para terminar rápidamente con el asunto. Así que Jorge Rodríguez podemos decir que lo ha hecho bien en desactivar esto para darse algo más de tiempo, darse algo más de oxígeno, teniendo el aparato militar de Estados Unidos desplegado en el Caribe Sur listo para ingresar. Otro punto que tenemos que mencionar de las noticias de las últimas horas respecto de esta temática es esta. El presidente Maduro le pide al Papa León XIV que le ayude a mantener la paz en Venezuela. Se dice que le ha enviado una carta. La carta, hasta donde yo busqué y encontré, todavía no se ha hecho pública. O sea, no conocemos todavía el contenido en concreto de la carta, solo su temática general, que sería esta. Te hago Yo una voz. coincido en que no se dio a conocer, yo he hecho una gestión Sí. con el Vaticano y todavía no recibí un facsímil de la carta, pero efectivamente en el Vaticano lo que me dicen es, intentan reproducir algo que en su momento se hizo en la época en la que nuestro Papa Sí. era el jefe del Vaticano y hubo una intermediación, ustedes recuerdan, con la Cuba de los Castro en la época de Barack Obama para Sí. suavizar la relación entre ambos países y armar aquel acuerdo que se hizo, que tanto le costó políticamente luego a Barack Obama. A Barack Obama nunca más ganaron los demócratas en Florida, pero lo que se intenta es eso, tratar de zafar diciendo que son mensajeros de la paz. Yo no creo que logren que otra cosa del Papa, que es que reitere el pedido de que haya paz. Pero no, me parece que no va a haber una intermediación, un intento de intermediación, y tampoco creo que fuera escuchado en el medio de esto, porque ustedes recuerden que en otros lugares calientes del planeta, la Iglesia Católica ha pedido que cesen las hostilidades. El caso más típico es el enfrentamiento en Gaza y no ha habido una consecuencia de la contraparte.
Estamos rumbo a las 12.000 personas conectándose para seguir la información que estamos brindando y los análisis en este vivo. Les pedimos que dejen su like, que nos cuenten en el chat desde dónde se están conectando, desde dónde nos miran, y los que quieren usar el super chat, vamos a estar leyendo en instantes nada más sus mensajes. Carlos, una pregunta un poco espinosa, porque hay gente a la que le incomoda hablar de esto, pero estaba la sensación de que el Papa Francisco simpatizaba en algún punto con el populismo latinoamericano, con los ribetes del Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI. Ahora estamos hablando de otro papa, el Papa León XIV. ¿Vos creés que este papa es distinto al anterior en ese punto y que entonces va a ser mucho más difícil que sienta simpatía por el régimen venezolano? Sí, porque su experiencia en Perú a él Ujú, lo ha marcado profundamente. ujú, Él es un pastor que, experto en economía, mm, que en su momento nuestro Papa lo envió a tratar de solucionar problemas económicos graves de la Nunciatura Apostólica y de dos lugares, dos arzobispados de Perú. Lo logró sí, con mucho éxito. Está haciendo un trabajo de saneamiento de la economía del Vaticano y ujú, tiene sus ojos puestos en una posición un poco más tradicional y sí, claramente cualquiera que haya transitado esa zona del mundo sabe con más certeza que nosotros que el narcotráfico destruye a la gente más humilde. sí, Nosotros recién tenemos esta presencia tan grave en la Argentina ujú, que yo creo que en algún momento se va a saber quién está atrás, pero que mm, claramente en la provincia de Buenos Aires terminó en un triple crimen con chicas destruidas, con filmaciones, etcétera. Estas mismas cosas las hace el Tren de Aragua en Perú, esas mm, mismas cosas las hace el Tren de Aragua en Colombia y también las ha hecho el Tren de Aragua en otros lugares más pequeños, porque la forma con la cual eliminan la competencia es matar, descuartizar y claro, filmar lo que hacen para producir pánico. Yo mm, no creo que encuentre mm, ningún narcotraficante del mundo en este Papa una ujú, mirada compasiva. ujú, En todo caso, buscará que haya paz y eso me parece muy bien. ujú, Nosotros los que somos católicos, parte mm, central de nuestra comunión es la paz, sí. pero la paz no significa perdonar a los asesinos, a los violadores y a los narcotraficantes. Totalmente. Lo que dijo de manera textual Maduro durante su programa semanal en televisión estatal al respecto fue lo siguiente: tengo mucha fe en que el Papa León, como lo expresé en la carta que le envié, ayudará a Venezuela a preservar y lograr la paz y la estabilidad. Seguramente accederemos a esa carta en algún momento y podremos conocer su contenido cuando eso esté disponible. Como siempre, se los vamos a estar mostrando en este canal. Por último, Carlos, bueno, ¿qué se puede contar sobre la fase 3 y es que se puede adelantar algo al público? Sí, sí, se puede adelantar que ha quedado descartada la idea que viene de España. Yo siempre digo ahí, hay que tener mucho ojo con Pedro Sánchez, con Rodríguez Zapatero, con Ábalos, un tipo siniestro en el gobierno de Pedro Sánchez, muy metido en los temas más sucios y oscuros de un gobierno muy manchado. El gobierno de Pedro Mm, Sánchez realmente es, en la historia de España creó el gobierno con más manchas de corrupción, incluida sí, la mujer del propio presidente del gobierno. ujú, Pero recordemos que Ábalos fue quien recibió a mm, la otra Rodríguez, a Delcy Rodríguez, cuando entró ujú, las famosas valijas que no podía entrar porque ni siquiera podía aterrizar en Barajas, lo mm, autorizó Ábalos, lo autorizó Pedro Sánchez, dijeron que era por una emergencia porque no sabían que ese vuelo se iba a producir y en realidad habían sabido 5 días antes que iba a llegar Delcy Rodríguez. Entonces, el camino de la paz, la fase 3 no será con Delcy Rodríguez y los que intentan que esto termine sin que Maduro hable. ujú, Estados Unidos quiere que Maduro declare. Entonces la fase 3 es sí, con Edmundo González Urrutia y es con Corina Machado. Y esto ujú, va a ocurrir una vez que termine la operación de extracción de la cúpula que es buscada por el Tribunal de Manhattan. No ujú, es una acción contra un gobernante, es una ujú. acción contra terroristas, narcotraficantes buscados por un tribunal de los Estados Unidos. Ya se ha hablado incluso de una fase de los 100 días, de un plan de los 100 días, ¿no? 100 días con intervención internacional para reacomodar las instituciones venezolanas que han sufrido la tiranía chavista, bueno, desde los años 90 que tienen este Así régimen, es, ¿cierto? así Desde es. los años 90, estaba tratando de sacar las cuentas, pero desde los años 90, claro, hay que recomponer un país que está en manos de una banda de narcotraficantes y que tiene las instituciones a su cargo desde hace muchas décadas ya. Va a haber una intervención Agustín, internacional. Sí. Agustín, me mandó a mí el presidente Menem a Ah, llevarle una carta de Bill Clinton a sí, el comandante Chávez que acababa de ganar. Me sí, recibió en el Palacio de Miraflores, me dijo, vicepresidente, tome asiento, y sí. me iba a sentar y me dijo, no, esa silla no, que es la de Bolívar. Y mientras hablaba conmigo, hablaba también con la silla. Digo,
El tema de la locura que sufren los venezolanos viene de muy lejos, ¿eh? De muy, muy lejos. Chávez hablaba con la silla y Maduro con el Absolutamente, hablaba pajarito. con la silla, sí, sí, les puedo decir Sí, que no hay ninguna duda de eso porque lo viví y nadie puede negarme esto porque todo el mundo sabe, porque lo conté muchísimo cuando salí de ese momento, quedé tan espantado de que un presidente hablara con una silla, que lo comenté en los diarios argentinos, en la televisión argentina, total yo no tenía ningún claro. motivo. O sea, cuando uno es vicepresidente tiene muchas ventajas. La única obligación que tiene es ser leal con el presidente y con la patria, pero tiene la Sí. ventaja que puede hablar con tranquilidad porque no es candidato a nada, ¿no? Y después Maduro, su sucesor, hablaba con un pajarito en el cual Que era él, supuestamente se había encarnado que era Chávez. Chávez, Era claro. Chávez, el pajarito y la silla. Bueno, en esa gente ha estado y está, Bueno, hermanos, lamentablemente perdóname Venezuela. otro chiste. Sí, Va a sí, terminar contá. él hablando como un canario. Dios quiera, Dios te escuche. Bien, tenemos 13.000 personas en vivo y vamos a leer algunos superchats que ustedes nos han mandado. Gracias a Nel Núñez por sumarte al canal como miembro. Gracias a Francisco también que se suma al canal. Gracias a Manu, bienvenido. Dice, cuéntanos, Rusia quiere intervenir, dice Luis Alfredo. Rusia, ¿está jugando No, algún papel Rusia? No, ¿no? ninguno, no, ninguno. Rusia está muy claramente en el conflicto de Ucrania como un conflicto central Sí. y tiene idas y vueltas Putin con Trump. Ahora Trump aparece como muy duro, pero recuerden que esto empezó, esta operación, Mm, empezó al mismo tiempo que se hacía la reunión en Alaska entre Trump y Putin. claro. Las superpotencias hablan entre ellos, soto la tabla, bajo la mesa, y no de casualidad, todo esto que estamos viendo, insisto, no ha tenido un solo movimiento militar, ni de China ni Ujú, de Rusia. Recordemos que los drones suicidas que se fabrican en Maracay, que lo hemos mostrado ujú, en la última edición que tuvimos, esos drones van la mayoría hacia Bielorrusia para que los rusos se lo tiren encima a los ujú, ucranianos. En ujú, consecuencia, tiene intereses Rusia en la región, pero no ha movido ni un solo MiG, no hay un solo avión ujú. ruso que haya llegado en todo este tiempo. Y esto es muy claro en el mundo internacional que, como dijo una vez un canciller británico, tiene intereses permanentes, no amigos permanentes. Ujú. Si mal no recuerdo, la operación que estamos siguiendo en todas estas transmisiones se desplegó 24 horas después de esa reunión en Exacto, Alaska entre Trump y Putin, en la cual, bueno, exacto. no podemos saber qué se habló, pero podemos especular que el tema Pero Venezuela, sí sabemos, y vos tuviste la sí. información conmigo ayer, que es una operación que viene programada desde la época de Biden. Ujú, Tiene muchos ujú, años de preparación. Había que esperar el momento para hacerla. claro, Recuerden que Biden puso los 25 millones de recompensa, que Trump sí, subió a 50 millones. Claramente Trump es un hombre decidido, no es un hombre titubeante, pero claro. esto es una política de Estado de los Estados Unidos y por eso cuando uno ve los movimientos del New York Times, ve un movimiento a doble agua, ¿no? Bien. Tica, gracias por las membresías al canal. Dice aquí uruguayo viviendo en México, gracias a los dos, Dios les bendiga, un abrazo fuerte, aquí los apoyamos siempre. Dice boliviano, cambiando, gracias por la info, genios, cambiando un poco de tema, quería su opinión acerca de Karina Milei. ¿Creen que es la causante de pérdidas de votos? ¿Tenés alguna opinión sobre Miren, esto, Carlos? yo Sí. les digo, le decía hoy a un grupo de empresarios que Mm, suelen ver la superficie de las cosas. En nuestro país, en la Argentina, lo que se va a definir es si la libertad avanza o vuelve la inflación. sí. Y los argentinos siempre terminamos votando en defensa propia. ¿Nos molestan algunas cosas? Claro que nos molestan, pero vamos a votar otra vez en defensa propia Ujú, y lo que empezó mi ley es un camino que ninguno tiene derecho a interrumpir, salvo que crea en la doctrina de Cristina Fernández de Kirchner, de Kicillof, de Tayana, que es la mm, doctrina de Maduro. Por exacto. favor, ahí está todavía las fotos de Tayana, primer diputado, y me molesta mucho que usen tanto el concepto patria, y por eso te quiero agradecer públicamente que ayer hablaste que la patria era nuestra. La patria es nuestra, la patria no es de los que trabajan para las relaciones con los narcoterroristas. Miren, Cristina Fernández de Kirchner, y esto lo digo con toda conciencia y queda grabado, es una Ujú, persona de Cuba. Por eso cuando tuvo problemas su hija estuvo en Cuba, por eso cuando ella no sabía dónde ir iba a Cuba. Es parte del drama que empezó a sí, partir de que Cuba, que es claramente el huevo de la serpiente, toda la serpiente que hoy queremos que desaparezcan, mm, empezando obviamente por el drama venezolano, el ujú. nicaragüense, el drama colombiano con Petro, todos nacieron de los cubanos. Así es. María Torres dice, son muy importantes en estos momentos en el mundo. Dios los bendiga y les siga dando la sabiduría para informarnos y analizar con intelecto la verdad. Gracias, María, por tu donación y por tu apoyo. Ulises Gámez, otro gran amigo del canal que siempre nos ayuda. Gracias por tu donación. Y dice además, estamos siendo testigos del fin del narcodictador. Bueno, nosotros creemos lo mismo, por eso estamos haciendo esta cronología para mantenernos al día con las novedades y para compartirlas con todos ustedes. Superfan dice, saludos desde Costa Rica para vos, Aus, y al señor Rucauf. Son unos máquinas.
Muchas gracias por su labor y su valentía en esta batalla cultural. Viva la libertad, carajo. Gracias. Saludos hasta Costa Rica, que algún día vamos a hablar porque se vienen también elecciones por allí. Gracias a un uruguayo viviendo en México por la membresía de regalo. Enhorabuena siempre desde España, dice este usuario. Por favor, acuérdense de los cómplices de Maduro, Zapatero y Sánchez, y libérennos del gobierno corrupto de España. Sí, Bueno, siempre nos ocupamos y Ujú. siempre contamos cosas que son reales. A veces me dicen, ¿por qué no dicen que tiene que venir todo más rápido? Porque las cosas tienen los tiempos que tienen que tener. Sí, exactamente, exactamente. Bernie Alejandro, gracias por tu donación desde Costa Rica. Tenemos mucha gente de Costa Rica el día de hoy. Aquí otro más de Costa Rica. Dice Agustín, te necesitamos en Costa Rica, vivimos una transformación política y tu ayuda sería clave para ganar la lucha cultural. Octavo mandamiento que esperan para invitarlo. Ya vamos a entrar en el tema de Costa Rica, porque tenemos mucha gente. Acá hay otro costarricense. Andrés dice, ¿cómo Estados Unidos facilitaría la transición con operación quirúrgica? Bueno, a través del plan de los 100 días, que es de lo que se está hablando en la prensa norteamericana. Un plan de intervención internacional tras la caída de los tiranos y que pondría en el poder al presidente que ganó legítimamente las elecciones en julio del año pasado cuando se cometió aquel monumental fraude del que nunca mostraron las actas. Esto a mí me ha sorprendido muchísimo porque yo esperaba que por lo menos trucharan las actas, modificaran las actas y las mostraran y defendieran la posición, pero ni siquiera fueron capaces de hacer eso, ni siquiera Bueno, yo hicieron las actas faltas. te cuento una información que me dieron en ese momento. Sí. En ese momento, la información que yo tenía es que había un grupo de chinos trabajando en la falsificación de las actas. En algún determinado momento, Mm. Beijing los llamó y se fueron. Wow. Insostenible entonces ya era el relato. Bueno, José Hernández dice, para los dos, ¿cómo afectará la captura de Maduro y el cártel de los soles a los cárteles mexicanos? ¿Saben algo de las empresas gringas coludidas con con el huachicol fiscal? Y si esto tiene relación con el petróleo venezolano. Sobre lo segundo, yo la verdad que no tengo idea. ¿Vos? Yo tampoco. No, no. ¿Y tendría alguna afectación sobre los cárteles mexicanos, la caída de Sí, Maduro? sí. ¿Por qué? Porque recordemos que Maduro Mm, es puesto en esta operación jurídica, porque mm, esto es un juicio en Manhattan, por la mm, delación de los claro. capos narcos del cártel con el que él estaba vinculado en México. Ujú, Obviamente acá atrás está la devolución. Si claro. Maduro es capturado, como suponemos, o Diosdado, o ambos, y hablan, vamos a Mm, ver un panorama mucho más claro de muchos países del continente. México no es el único país donde hay una contaminación, pero claro, tiene una inmensa frontera. ujú, Alguna vez yo tuve la oportunidad de bajar a lo que mm, ellos llaman el queso gruyere, ¿no? A mm, ver abajo de la frontera la cantidad de túneles que el narcotráfico tiene, túneles hechos, te puedo asegurar, Agustín, impresionante, con tecnología, con luz, esos son los que pudimos ver porque lo había capturado la estructura jurídica, digamos, los Marines mexicanos, porque se los informó la DEA, no porque lo habían encontrado ellos. Pero realmente tener esa frontera inmensa es una tentación muy grande, ¿no? ujú. David Jerez, gracias por las membresías como regalo, otro gran seguidor de aquí del canal. Dani B, gracias por esa donación. Y aquí desde Inglaterra, parece ser, Alas Divinas, dice, gracias Agustín y Carlos, pregunta, ¿cómo va a ser el gobierno de Venezuela con la opoficción después de que arresten a Maduro? Saludos desde Gales, ok, desde Gales. Hay Bueno, mucha gente, siempre sí, toda transición, ya vamos a hablar la próxima vez de la fase 3. sí, Siempre toda transición tiene graves obstáculos, pero ya lo vamos a hablar la próxima vez. No claro, podemos, ya este programa sí, se nos acaba porque extrapolímoslo, Agustín tiene que trabajar, pero además porque yo tengo dos sí. grupos de Miami que son seguidores de Agustín, porque cada vez que él va a dar una charla lo están reporteando, pero ahora me pidieron que les cuente esto. Dije, bueno, después que lo tengamos en el aire con Agustín, les cuento. Bien, ya mismo estoy entonces cerrando. Si pierde Javier, me voy del país. No quiero volver al quillerismo porque nos van a hacer pelotas otra vez. Saludos, dice Mauro. Hola, Agustín, doctor Rucauf. Consulta con perdón de mi ignorancia. ¿Qué impacto podría tener en nuestro país, Argentina, una eventual caída del régimen de Maduro? Bueno, yo diría, podría destaparse mucha información de los vínculos del quillerismo con Nicolás Maduro. Ya han habido en su momento valijas con miles de dólares llegando desde Venezuela para apoyar al quillerismo. Eso fue lo que se conoció en su momento. Podríamos conocer muchas otras cosas más. Ricardo, gracias por tu donación. Agustín, gracias por dar la batalla cultural. Un gran abrazo. Soy cubano y la serpiente es Cuba, dice Vladimir. Saludos desde aquí, desde Costa Rica. Aquí lo peor son los del Frente Amplio. Y por último, Rubén dice: el tiempo final del final se acerca, es inexorable, pero qué terrible debe ser para el dictador no saber ni el día ni la hora. Saludos, gente libre. Bueno, por eso se dice que está durmiendo en un búnker bajo el aeropuerto de la Maiquetía, al pie de su avión presidencial. Bueno, Carlos, querido, hasta acá llegamos. Te libero porque sé que tenés también tus compromisos. Te mando un gran abrazo y gracias por estar otra vez aquí. No, al contrario, es un placer para mí. Un abrazo grande para todos los que han seguido esta transmisión y los que van a ver luego en YouTube.
Fuerte abrazo, nos encontramos en otra ocasión, Carlos. Bien, yo ya los estoy dejando también a ustedes. Voy a leer dos mensajes más que acaban de llegar. Dice Fran Ariza, yo venezolano en Argentina. Hace 9 años me cuesta creer que Maduro se vaya. Si cae la dictadura, voy a invitar a todos mis amigos del Caribe venezolano. Bueno, hay muchos venezolanos que están esperando ese día, el día que todos estamos esperando que Maduro caiga, pero ellos para volver a su patria. ¿Cuántos venezolanos han tenido que huir? La diáspora más enorme del siglo XXI producida por el chavismo en nuestro continente. Aquí dice, este usuario Laje se supera cada día más, este discurso inédito fue descomunal y altamente motivador, a salir a dar la batalla en todos los entornos. Bueno, muchísimas gracias. Ya voy a estar subiendo mi discurso, ya lo voy a estar subiendo muy pronto en mi canal de YouTube, así que para aquellos que no lo vieron, mi discurso del día de ayer, los voy a invitar a que lo miren, lo vamos a subir como video probablemente mañana, ¿de acuerdo? Este usuario desde Chile, Tomasito, estimado Agustín y Carlitos, gracias por la información, esperamos que acá en Chile salga Kaiser, quiere reformar el Poder Judicial y ninguna candidatura lo está proponiendo. Un abrazo hasta Chile, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en Chile. Y Karen Laterra, también abrazo para vos, gracias por esa membresía del... gracias por esa membresía como regalo del canal que nos envías. Bueno, amigos, hasta acá llegamos. Les quiero contar que en el mes de noviembre voy a estar dando conferencias en Puebla, Guadalajara y Monterrey, México. Si son de esas zonas y quieren venir, están invitados. La información se las dejé en la transmisión anterior. Ahora no la puedo mostrar en vivo, tengo que cerrar, pero busquen el video anterior y vayan al final del video y ahí van a ver todos los datos para poder adquirir sus entradas para Puebla, Monterrey o Guadalajara. Les mando un gran abrazo y gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. Nos vemos muy pronto otra vez. Bueno, hasta acá con este live de Agustín Laje con Carlos Rucaufo, hablando de todas las novedades y las últimas noticias de Trump, Maduro, Venezuela, Estados Unidos y demás, que vamos a seguir, como ya venimos en estos últimos programas, vamos a seguir con novedades próximamente. Y bueno, estaremos expectantes del video que suba Agustín Laje mañana en su cuenta, en su canal, del discurso que dio junto a Javier Milei el día de ayer.